¿Por qué se volvió a creer en Jesús? Durante décadas nos dijeron que la religión iba a desaparecer, que la ciencia mataría la fe y que seríamos todos ateos racionales. Pero pasó lo contrario. Hoy la gente joven está volviendo a buscar a Jesús, a la espiritualidad o a algo más. ¿Por qué? ¿Es una moda? ¿O solo resulta que nuestro cerebro tiene un bug que hace que necesitemos creer para no rompernos? Antes de empezar a tirar toda la data, quería agradecer por el apoyo que tuvo en mi último video. No lo esperaba, muchas gracias. Y ahora sí, sigamos. ¿Quién mató a Dios? Esta pregunta es clave para entender por qué se dejó de creer en Dios en primer lugar. Y es donde la cosa se pone rara. Hay una teoría del psicólogo Julian Haynes que dice que hasta hace unos 3000 años los humanos no tenían conciencia como la entendemos hoy. Se llama mente bicameral. Según esto, el cerebro estaba dividido en dos funciones claras. Un hemisferio hablaba y el otro obedecía. Los humanos antiguos no pensaban, debería ir a cazar. Ellos escuchaban una voz real en su cabeza que les decía, anda a cazar, y ellos interpretaban que esa voz era la de un dios. Lo loco es que hay pruebas. Si lees textos muy antiguos como la Ilíada o partes viejas de la Biblia, los personajes nunca tenían diálogos internos, nunca dudan, nunca reflexionan, simplemente actúan cuando un dios se los ordena. Haynes dice que esto no era una metáfora poética, era literal. Sus cerebros no funcionaban así, alucinaban las órdenes para poder gestionar sociedades complejas. Dios era literalmente una voz en su cabeza. ¿Y qué pasó? Con el tiempo el lenguaje se volvió demasiado complejo, las sociedades se mezclaron y esa estructura colapsó. Las voces se callaron y nació el yo, la conciencia moderna, el silencio interno. En ese momento nos sentimos abandonados por los dioses. La llegada de Jesús. Hace 2000 años, cuando la gente creía muy vagamente en dioses, se sentían lejos, mudos, o eran leyes muy rígidas, como el judaísmo antiguo. Jesús aparece históricamente justo en esa crisis de silencio espiritual. Funciona como el reemplazo perfecto de estas voces perdidas. Ya no escuchas a Dios en tu cabeza, pero seguís a ese hombre que dice ser Dios en la tierra. ¿Por qué pegó tanto? Porque le dio una cara humana y amorosa a ese Dios silencioso. A diferencia de otras religiones donde los dioses están de fiesta en el Olimpo, Jesús era un Dios que sufre. Para una generación deprimida y ansiosa, Jesús conecta mejor porque valida nuestro dolor. Es alguien que te entiende. Jesús aparece para decir, Dios no te abandonó, y tampoco es un ser alejado de lo que somos nosotros mismos. Dios es puro amor y eso es algo que todos llevamos dentro nuestro. Luego de sucedido lo que sabemos, que Jesús lloró, sufrió, se torturó, tuvo fe y luego de fallecer, revive misteriosamente. La gente quedó fascinada. Todos creían ahora en esta verdad. Durante 1600 años, nadie era ateo. Dios explicaba todo. El sol, la lluvia, los reyes. La iglesia pasó a tener el poder absoluto. Hasta que la ciencia que asesinó a Dios durante milenios, Dios era nuestra respuesta para todo. ¿Por qué llueve? Dios está llorando. ¿Por qué me enfermé? Pecado. ¿Por qué hay viento? Se tiró un pedo. Dios vivía en los huecos de lo que no sabíamos. Se llama el Dios de los huecos. Hubieron 3 momentos clave que mataron a Dios en la mente humana. Copérnico y Galileo nos dijeron, no sos el centro del universo, sos una piedra mojada girando alrededor de una bola de fuego. Golpe a Leo. Darwin nos dijo, no sos el hijo de Dios, sos un mono que aprendió a usar pantalones. Golpe al origen divino. Zeus nos dijo, no tenés alma, tenés traumas y ganas de acostarte con tu madre. Golpe a la mente. La ciencia nos explicó el cómo. Evolución, átomos, gravedad. Y de repente el quién, Dios, dejó de ser necesario para explicar la lluvia o la vida. Nos volvimos adultos racionales. Nos creímos autosuficientes. Y ahí cometimos el error. Pensamos que porque entendíamos cómo funciona el truco de magia, ya no necesitábamos al mago. La rebelión contra la iglesia. Durante mucho tiempo se asocia a Dios y a Jesús con la iglesia y las religiones. Una vez que empezamos a evolucionar y ser más abiertos mentalmente, ya no encajaban las reglas de Dios en nuestra vida, que nunca fueron de Dios, sino de un grupo de personas religiosas que interpretaron lo que quisieron y decidieron que esa era la palabra final. Y si no lo seguías, le estabas fallando a Dios y te merecías el infierno. El miedo y el pánico de fallarle a Dios durante siglos fue real, reprimiendo emociones y decisiones clave en nuestra vida y desarrollo, porque nuestro Dios decía que estaba mal. Por eso se dejó de creer en Dios y fue tan normal la era atea. Hasta yo fui atea. Recuerdo que fui a un liceo católico y me enseñaron siempre lo que estaba mal. Y para sorpresa de nadie, todo eso que estaba mal era exactamente lo que quería hacer. A ver, igual no todo. Nunca tuve ganas de hacer una masacre terrorista internacional, por ejemplo. Pero habían cosas pequeñas que resonaban con quien yo quería ser. Un ejemplo tonto. Me hice un piercing de aro en la nariz. Lo amaba. Me quedaba genial. Pero en el liceo me obligaban a sacármelo porque no era de Dios.
Y me debería dar hasta vergüenza habérmelo hecho en primer lugar. Cosa que solo me enfureció y desencadenó hacerme otro en la lengua, y el ombligo, y las orejas, y la ceja, y la... Me volví atea, rebelde. No quería que me dijeran cómo vivir. Y menos un Dios, que se supone que me ama, haga lo que haga, si hacía las cosas mal. ¿Me iba a amar igual? Pero ¿qué pasa cuando le sacas a Dios al cerebro? El cerebro entra en pánico. Las tasas de depresión y ansiedad en la generación atea son las más altas de la historia. El cerebro humano odia el vacío, necesita jerarquía y propósito. Al matar la religión, la gente empezó a tratar a la política, a la ciencia o a las celebridades como si fueran religiones, con el mismo fanatismo. Pero cuando esos nuevos dioses fallan, caemos en el nihilismo, a pensar que nada tiene sentido o propósito. Volver a Jesús o a la fe es, básicamente, el cerebro buscando un padre o un orden absoluto para calmar ese vacío existencial. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Creen que Jesús fue Dios en la tierra? ¿O les gusta ser más realistas? Comenten lo que opinan. Los leo. Chau, chau.